Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En la exposición de Mateo, en este caso Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura, para ir viendo conmigo cada uno de los versículos. El título del sermón es ¿Cómo se recibe al Rey? Leamos junto entonces Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12 y luego vamos a orar. Lea conmigo, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el horizonte iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de toda esta reunión que estamos teniendo. Gracias por escuchar el Evangelio, compartir la comunión con los hermanos, poder servirte, ofrendar por medio de las ofrendas. Y también, Señor, las canciones preciosas que hemos podido cantar juntos como iglesia. Bendecí este tiempo ahora de la exposición bíblica, danos entendimiento y luz para comprender lo que aquí aparezca en el texto, junto con sus implicaciones para nuestra vida, para entenderlo, creerlo y ponerlo en práctica, y de esta manera nuestras vidas puedan aprovechar de la palabra que hoy nos vas a hablar. Dame, Señor, entendimiento para poder expresar correctamente cada verdad, cada pasaje. Dame sencillez, que a través del poder de tu Espíritu Santo pueda hoy dar tu palabra en este lugar. Pido tu gracia y tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Hace poco más de un año atrás ocurrió una noticia que circuló casi por todo el mundo. Seguramente usted lo sabe, como casi todos, ¿no? El 9 de septiembre del año 2022, con 96 años de edad, falleció la reina Isabel II de Inglaterra. Pasó a la historia como el monarca británico con el reinado más largo de todos. Y si bien en ese país los reyes ocupan un lugar que apunta más a lo simbólico y a lo ceremonial, ya que se mantiene neutral en lo político, eso no quita la relevancia que tiene para los ciudadanos de su país. Eso fue notorio durante el desarrollo de su funeral, seguramente usted lo habrá visto por la tele. Se calcula que más de 1 millón de personas asistieron para despedirla, hicieron la fila, esa fila interminable, que duró durante los 10 días que duró el evento, el funeral. Ahora, el punto al que quiero ir con esto es el siguiente. Seguramente se podía querer, se podía apreciar, se podía amar a esta reina, se la podía odiar, se podía ser indiferente a ella, pero nadie, y mucho menos alguien que fuera de aquel país, podía obviar la noticia. Porque casi, evidentemente, el mundo entero civilizado supo acerca de que esta reina Isabel falleció y que su hijo Carlos III ocupó el trono. ¿Por qué menciono esto al comenzar el sermón de hoy? ¿Por qué esta introducción? Bueno, porque la historia relatada trata también de las distintas reacciones de la persona a la noticia,
pero en este caso no de un fallecimiento, sino del nacimiento de un rey. Como veremos durante el estudio de este pasaje de hoy, algunos recibieron la noticia con gozo y con la decisión de honrarlo. Otros se mantuvieron en la indiferencia, incluso cuando la respuesta más lógica en el caso de esas personas hubiera sido adorarlo también. Por otra parte, también, como vamos a ver, surgió la reacción de alguien que se indignó por la noticia, como una muestra de rechazo y de oposición. Cada quien reaccionó, como vemos y vamos a ver, de una forma o de otra, pero nadie pudo obviar la noticia, porque estaba ante ellos. Lo que fue una novedad que sacudió inicialmente tal vez a la región de Oriente, como era Judea, a una región de allí. Luego podemos ver por la historia que terminó siendo una noticia que con los años se esparció por el mundo entero. Incluso es interesante porque muchos siglos antes de que existiera la masividad de los medios de comunicación que hoy tenemos a través de Internet, hoy ya todo el mundo se entera casi de todo, y más cuando son noticias importantes. Bueno, en aquel momento no había nada de eso, pero solo un par de años después de este nacimiento, el mundo entero supo acerca del nacimiento de este niño que había nacido en Belén. Porque ese rey no solo nació para reinar sobre Israel como legítimo heredero del trono de David, sino que, como vamos a ver y usted sabe, su reinado no tendría límites, iba a ir más allá de Judea, iba a ir más allá de Israel, iba a ser más allá del rey de los judíos. Él era el rey de todo el universo, de toda la creación. Pero incluso, a diferencia de otro rey que haya existido, incluso de alguien tan longevo como fue la reina Isabel, su reinado no tendría fin porque es eterno. Pero hay algo más también que queda claro desde un comienzo. Su autoridad no termina en los límites de Israel, se extiende a todo el universo. Y eso no depende de que las personas lo acepten o lo rechacen. Porque un día toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Un día todos lo reconocerán, digamos así, por las buenas o por las malas, de que Él es el Rey de Reyes. Por lo tanto, esto implica que lo mejor que cada persona puede hacer, incluso hoy mismo, es humillarse ante Él, adorarlo de todo corazón y reconocerlo como soberano sobre su propia vida, antes de que Él vuelva al mundo, como muy pronto va a acontecer, y ese día Él va a juzgar y castigar justamente a todos los que rechazaron su autoridad. El pasaje de esta tarde era un llamado de atención muy fuerte para la audiencia original. Ellos tenían que definir qué ejemplo iban a seguir de acuerdo a los que aquí aparecen en el pasaje. Si tal vez el de Herodes, que es uno de los personajes, si tal vez el de los líderes religiosos, que también son otros de los personajes de este relato, o paradójicamente el de unos gentiles que aparecen en este texto, que habían comprendido que en Judea había nacido el Mesías y por eso habían viajado para adorarle de manera adecuada. Pero también debo decir que esta enseñanza es igual de relevante para todos nosotros, ya que es un desafío definir qué respuesta vamos a dar a la realidad de que ese niño que nació en Belén es el Rey soberano también sobre nuestras vidas. Ese es el desafío que vamos a tener hoy. ¿Qué respuesta daremos a esta realidad? ¿Qué respuesta daremos al hecho de que Jesús es el Rey soberano y que Él reina sobre todos nosotros? Por eso te animo a seguirme con atención, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha edificación para tu alma como lo puede ser para la mía. El tema del sermón es el siguiente: aunque Jesús sea el Rey soberano, no todos responden a su autoridad de manera adecuada. Repito, aunque Jesús sea el Rey soberano, no todos responden adecuadamente a su autoridad. ¿Cómo responden? Bueno, el pasaje presenta 3 respuestas distintas. Definido esto, vamos a avanzar. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Allá en el fondo me escuchan bien? ¿Allá en el hall? ¿Escuchan bien? Bien, les enseñan que bien. Vamos a ver entonces la primera de las respuestas. Una de las respuestas que se puede dar, que vamos a ver en el pasaje, es con rechazo y oposición. Esto lo vemos del versículo 1 al 3. El pasaje arranca presentando una situación que aconteció justamente en el tiempo del nacimiento de Jesús. Así dice el versículo 1.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Creo que hay algunos asuntos importantes a repasar, a pensar, a que pueda explicarte, para que puedas entender qué está pasando aquí en esta situación. Tenemos que viajar, ¿no?, en el tiempo y entender algunas cuestiones que están pasando aquí. Primero es volver a revisar el lugar del nacimiento. Aquí se vuelve a mencionar cuál es en el versículo 1 el lugar. Fue en Belén, que estaba situado en la región de Judea, muy cercano a Jerusalén. Se calcula que estaba aproximadamente a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén, se encontraba Belén. En el Antiguo Testamento ya se había conocido se hablaba acerca de esta aldea, de esta ciudad, de Belén. Se hizo conocida porque, por ejemplo, en ese lugar transcurre la famosa historia del libro de Ruth. Ustedes, si leen el libro de Ruth, van a encontrar que toda la situación ocurre en Belén. Pero probablemente la mayor fama de esta aldea se debía a que en ese mismo sitio, en Belén de Judea, nació el rey David, como se comenta en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Como sabemos también por el relato paralelo de Lucas, José y María viajaron a ese lugar, a Belén, debido a un censo romano. ¿Se acuerdan que hablamos que Roma era el imperio que gobernaba en aquel entonces? Un censo que fue decretado por el emperador Augusto César. En el relato que decías paralelo, en Lucas capítulo 2, versículo 1, podemos leer un poquito sobre esto. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 3. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando que es el lugar donde había nacido el rey David. Que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en el momento del censo, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que durante ese tiempo que podemos ya entender que Jesús nace. Otro asunto también importante que el texto menciona es acerca de un grupo de personas del que mucho se comenta, incluso dentro de unos días se va a volver a comentar, pero que poco se conoce. Habla de unos magos que vinieron de Oriente a Jerusalén. Usted sabe, ¿no?, sobre la historia. Los chicos están esperando, ¿no?, el 6 de enero. Muchos lo llaman y conocen, ¿no?, a estos hombres y lo llaman los 3 Reyes Magos. Incluso algunos hasta le han puesto nombre, ¿no? Usted conoce Melchor, Gaspar y Baltasar. Y generalmente el tercero, para ser medio inclusivo, ¿no?, lo hacen hasta morenito, ¿no?, medio morocho. Siempre eligen al morocho para que sea el negrito Baltasar. Ahora, todas esas definiciones no salen del texto bíblico. No hay ningún pasaje. En cuanto a la cantidad, bien podrían haber sido 3, como dice la canción, ¿no? Llegaron ya los reyes y eran 3. Bueno, podrían ser 3, pero podrían ser 2 o podrían ser 50. No hay ninguna certeza del número. Algunos dicen como fueron 3 regalos o 3 tipos de regalos, dicen que son 3, pero no hay ninguna relación en el número porque incluso son varios los regalos que entregan de ese tipo. Así que bien podían ser 2, 50 o 10. Ni siquiera podíamos decir que habrían viajado solos, ni siquiera podemos asegurar que hayan viajado en camellos. Es toda idea que surge de la cultura popular. Tampoco la Biblia menciona ni sus nombres, ni que eran reyes. No dice ninguna de esas cosas. Respecto a lo que sí podemos dilucidar, es que estos hombres, dice aquí el texto, que eran magos. Ese término podría entenderse justamente como magos o también como sabios. En algunas versiones se lo traduce así. O sea, personas con un conocimiento especial, con un conocimiento más elevado. Los eruditos bíblicos comentan que se trataba de un grupo especial de personas que estudiaban las ciencias, como la matemática, la agricultura y diversas ciencias de aquel tiempo, como también la magia y también los astros. Eran, por así decirlo, como una mezcla entre astrónomos y astrólogos. Se indica también que venían de Oriente, lo que identifica
probablemente que eran de origen gentil. Hombres como estos eran reconocidos justamente, si usted ve en el Antiguo Testamento, entre los babilonios, entre los persas y los medos. En Esther 1:13, por ejemplo, dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbramos el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Hay una mención probable a sabios, a magos. Por eso algunos comentaristas afirman también que podrían provenir de ese contexto y que entonces de alguna manera tenían información acerca de la profecía mesiánica. Usted sabe quién estuvo ahí sirviendo en aquella región, también como un sabio, era Daniel. Así se menciona, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios, nuevamente, de Babilonia. Algunos aducen que a través de esto fue la información que estos magos tenían acerca de calcular el tiempo cuando Jesús podría haber nacido, pero es mera especulación porque el texto no lo dice. Sea como fueren, podemos sí determinar que estos magos tenían evidencia del tiempo respecto al cual se esperaba la llegada del Mesías y por eso justamente venían presentándose ante el gobernante de Judea. Otro asunto importante que también podemos ver en este texto es el nombre del monarca que había en Judea en aquel entonces. Se trata, dice ahí el pasaje, del rey Herodes. Este rey fue, por así decirlo, el padre o el primero de la dinastía de los Herodes que van a venir después. Si usted va a ver y leer varias veces en los evangelios va a encontrar otras menciones a Herodes, pero tenemos que entender que no siempre está hablando del mismo Herodes. Uno dice, es el mismo Herodes, bueno, vivió muchos años. No, hay diferentes Herodes. Por ejemplo, en este caso en particular, aquí el Herodes que se cita aquí en Mateo, se está refiriendo al que los historiadores identifican como Herodes el Grande, así era llamado este primer Herodes. Este rey fue, por así decirlo, como decía, el primero o el padre de todos los Herodes que vinieron después, como por ejemplo Herodes el tetrarca, que he mencionado en capítulo 14, versículo 1, usted va a encontrar ahí también a un Herodes. Ese Herodes es conocido como Herodes Antipas, que no es el mismo. Luego también tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 1, a otro Herodes, ahí se llama Herodes Agripa I. Luego usted va a encontrar a otro Agripa hablando con Pablo, el apóstol Pablo testificando el Evangelio, habla del rey Agripa. Ese es Herodes Agripa II, que estaba junto con su hermana, que llamaba Berenice. Ahora, todo esto es información para entender un poco sobre la historia. Ahora, de Herodes el Grande, el que menciona aquí el texto, había ciertos rasgos distintivos. Fue alguien sagaz en cuanto a lo político y que se movió con mucho pragmatismo para retener el poder. En una época allí donde se levantaban grupos judíos rebeldes a la autoridad romana, este rey supo manejarse de una manera que mantenía el agrado del emperador, porque él se ocupaba en extinguir cualquier tipo de foco de insurrección, incluso haciéndolo de manera violenta. Uno de los hechos, si usted lee la historia, va a encontrar que, por ejemplo, hubo un retiro sangriento de unos partos que estaban en la región de Palestina, los cuales querían oponerse al Imperio Romano y Herodes los destruye y los hace huir de una manera violenta. No solo hizo eso, sino también hizo grandes obras hidráulicas que mejoraban la comunicación naviera con Imperio. Allí en la región de Cesarea hay un puerto muy grande donde justamente a la ciudad se le pone Cesarea en honor al César. Él también construyó eso. No solamente se enfocó en mantener buena relación con el Imperio Romano, sino también buscar el agrado de los judíos. Él mejoró la estética del templo, embelleciéndolo de una manera en la cual por mucho tiempo no se veía. Tal es así que luego es llamado ese lugar el Templo de Herodes, justamente porque él lo levantó y lo dio un esplendor tremendo. Ahora, hay otra cuestión también importante, aparte de esto que menciono. Al hablar acerca de este hombre, cuestiones que tratan los historiadores. Así como él se destacaba en lo político, también resaltaba, y los historiadores hablan acerca de que él era un hombre despiadado, que era muy cruel a la hora de planificar y conservar la suma del poder político. Si bien, como aquí dice el texto, él era rey de Judea, él no era judío de nacimiento, no debería haber ocupado ese lugar, ya que él era idumeo, o sea, edomita, perteneciente a una nación enemiga de Israel.
Eso le generaba a él resquemor en cuanto a la legitimidad de su gobierno, pero sobre todo él tenía mucha desconfianza de sus allegados, de los cuales dice la historia que siempre estaba desconfiando, todo el tiempo desconfiaba. Por ejemplo, él para poder ganar poder y tomar el lugar como rey, se casó con una mujer que se llamaba Mariana, que pertenecía al linaje real de los judíos, y puso en el lugar de sumo sacerdote a su cuñado, al hermano de Mariana, se llamaba Aristóbulo, aunque no le correspondía, pero él lo pone ahí como para congraciarse. Pero fíjense lo extraño y lo tremendo, que luego con el tiempo él lo asesina, lo manda a matar a su cuñado, al que estaba como sumo sacerdote, lo manda a hacer que lo ahoguen. Tremendo era este hombre. Pero no solamente con el tiempo manda a matar a su cuñado, sino con el tiempo manda a matar a su suegra. Y uno dice, bueno, un hombre medio, no está malo. No, manda a matar a su suegra. No solamente a ella, mató a varias suegras más, pero bueno. Incluso con el tiempo también la mata a la misma Mariana, a su esposa. Pero incluso, y esto es tremendo, él manda a matar a sus propios hijos, a hijos que había tenido con Mariana. 2 manda a matar en una ocasión y luego con el tiempo mata a un tercero. Todo justamente por esta locura que tenía. Él pensaba que conspiraban contra él y al que así lo pensaba lo mandaba a matar. Así de grande era la paranoia y la sed de poder de este rey, lo cual obviamente todo Judea conocía y en cierta manera había sufrido. Finalmente, ya hemos hablado sobre Herodes, sobre el lugar, también hablamos sobre los magos, ¿no? Pero ahora podemos mencionar las palabras que aquellos hombres hablaron ante Herodes. Ellos se presentan ante Herodes y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, esto es una declaración impresionante, imagínense ese momento. Estos hombres vienen, se presentan y dicen, buscamos al rey de judíos, él nació. Como recién mencionaba, sin tener una certeza absoluta de cómo estaban enterados, estos magos sabían que en ese tiempo había nacido el Mesías. Lo identificaron de la manera correcta, lo llaman rey de los judíos. Como hemos visto ya, él era el heredero legítimo del trono de David. Ahora, ¿cómo sabían del momento preciso de su nacimiento? Bueno, evidentemente por algo de información previa que tenían, pero además dice el pasaje que la estrella se les apareció en el oriente y por lo tanto los siguieron hasta Judea, aunque parecía que ya en el camino los había dejado la estrella y por eso necesitaban más indicaciones. Ellos llegan a Judea preguntando el lugar, porque bueno, hasta allí le había llegado la estrella y la estrella se había ido. Hay también discusiones entre los eruditos respecto al asunto de esta estrella. ¿Qué es esta estrella? ¿Cómo una estrella los pudo orientar? Cuesta imaginarse, como usted sabe, una estrella común de las que hay en el cielo guiando a unas personas a un lugar determinado. Si usted ve una estrella, es muy difícil decir, bueno, estoy abajo de la estrella. No creo que esté hablando aquí de una estrella como las que hay en el cielo. Algunos hablan de que tal vez podría haber sido un cometa. Otros comentaristas, con los cuales más coincido, consideran que se trataba de una demostración visible de la gloria de Dios, la cual se reveló en una luz especial que los magos pudieron ver y lo pudieron considerar como una estrella y que justamente los encaminó hasta Jerusalén. Ahí estaría muy cerca de ellos y entonces la podían seguir. Esto no es extraño porque no es la única vez que la Biblia menciona como una exposición especial de la gloria de Dios en forma de luz. Incluso allí en la misma época, en Lucas capítulo 2, versículo 9, dice, ¿no? Hablando de los pastores que también fueron conducidos a donde estaba el Señor, dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea que no hay conflicto con que a esta luz fuerte el apóstol la denominó como una estrella debido al fulgor que estaba dando en ese momento. Finalmente, el texto también declara el propósito de la visita de los magos. Sabiendo que el rey había nacido, su deseo era saber dónde se hallaba, dice el texto, para adorarle. Ahora, más adelante vamos a detenernos un poco más en la actitud de los magos. No lo vamos a hacer ahora para ir llevando un orden. Pero por el momento vamos a centrarnos en la reacción de Herodes ante estas palabras. El versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Dice el apóstol Mateo que a raíz de lo que escuchó de los magos, el rey se turbó. El término aquí es la palabra tarazo, se refiere a una consternación,
a una agitación emocional, a sentirse muy perturbado. Eso fue, dice aquí, lo que sintió Herodes. Ahora, ¿por qué se sintió así? Bueno, por esto justamente quise darle contexto de cómo era Herodes, porque al entender acerca de su carácter, creo que es más fácil entender qué es esto de que él se turbó. Él se sintió comprometido en su posición de autoridad y entonces su mente se consternó debido a la noticia de que había aparecido otro rey. Habrá pensado que tal vez le estaba surgiendo como una competencia o que incluso de alguna manera dice, extranjeros vienen a decirme de esto. Habrá pensado de que, bueno, se vino una guerra civil porque ahora hay otro rey. Incluso habrá maquinado probablemente decir, bueno, gente de Oriente viene a decirme esto. Quizás nos van a invadir porque hay un nuevo rey. Todo esto habrá cruzado por la mente y evidentemente lo llenó de consternación. Pero es llamativo también que junto con Herodes dice que toda Jerusalén también se turbó. Ahora, ¿qué les pasaba a ellos? ¿Por qué estaban consternados? Hay un comentarista bíblico que explica muy bien la situación. Es una cita larga, pero ayuda a entender qué podría estar pasando en ese momento. Dice, si bien Jerusalén podía sentirse turbada por un problema político con la noticia de un nuevo rey, es mucho más probable que la preocupación de la población no estuviera directamente relacionado con los magos, sino con la reacción de Herodes hacia ellos. Por amarga experiencia, sabían que la ofuscación de Herodes significaba, por lo general, un frenético derramamiento de sangre. El rey no se molestaba en identificar con cuidado a sus enemigos. Todo aquel de quien sospechara que pudiera hacerle daño o de amenazar su posición o poder, se hallaba en gran peligro. En sus matanzas radicales, muchos inocentes fueron a menudo destruidos. El temor del pueblo por su propia seguridad estaba bien fundado. Aunque la maldad de Herodes no estuviera dirigida contra Jerusalén, en poco tiempo lo estaría contra Belén, su pequeña vecina al sur, cuando el furioso rey ordenara el asesinato de todos los niños varones de aquel lugar, como ya vamos a ver en capítulo 2, versículo 16. Herodes temía por el trono que en realidad no era suyo, y Jerusalén sabía ¿qué significaba el temor de Herodes? Significaba rebelión, derramamiento de sangre y sufrimiento terrible. Estaban turbados porque sabían que algo iba a pasar cuando el rey se turbaba, como en este caso. Así que la respuesta del rey fue turbación, que encubría una actitud peor y que luego vamos a ver reflejada de manera más clara y concreta en el siguiente pasaje. Un odio profundo contra el Mesías. Tal es así que en vez de gozarse, como se advierte, y vamos a ver de los magos más adelante, él se siente perturbado por la noticia. No puede ocultar lo molesto que esta noticia lo puso. Incluso, aunque se trate del heredero legítimo del trono, como era Jesús, sintió una amenaza directa a su autoridad, a su lugar de posición, de privilegio. Él se sintió amenazado de que iba a perder de alguna manera el privilegio, el derecho a reinar, a gobernar. Ahora, habiendo explicado todo esto, lo que resta por pensar es acerca de qué es lo que se quiere enseñar, o lo que el apóstol quiere enseñarle a su audiencia original con todo esto. Considero que está presentando una de las respuestas que se pueden dar a Jesús. ¿Cuál es? Que, bueno, que incluso, aunque Él sea el Rey soberano, algunos de forma inadecuada lo rechazan y muestran oposición hacia él. Así fue como respondió Herodes. No tenía pensado honrar al rey de los judíos, porque eso significaba humillarse y reconocer su autoridad. Pero a medida que avancemos también en todo el Evangelio según Mateo, iremos notando que Herodes no fue el único que se opuso. Es solamente el primer caso de quien se opone a la autoridad del Mesías. Luego vamos a ver una clara oposición de los líderes religiosos que se oponen a él una y otra vez, se oponen a su autoridad, lo rechazan. Pero incluso terminando el libro vamos a encontrar que hasta el mismo pueblo se une en esa oposición y exigen su muerte. Ahora, siendo honesto, hermanos, no es distinta la reacción tanto de Herodes
como los líderes religiosos y como el pueblo de Israel. No es distinto, digo, a la reacción de muchísimas personas a lo largo de la historia. La respuesta de millones a la verdad que presenta el Evangelio de que Jesús es el Rey de Reyes ha sido un rechazo abierto y declarado. Y uno empieza a pensar, ¿no?, en el rechazo al Evangelio, y uno piensa rápido, ¿no?, en las naciones comunistas como Corea del Norte, como otros lugares donde no se permite predicar el Evangelio, sus autoridades lo prohíben, probablemente un poco pensando en la autoridad, en una autoridad que está por encima de ellos, cuando ellos quieren ser la autoridad máxima de todo. Pero siendo honesto, no solamente en esa clase de líderes locos está el rechazo. Las personas rechazan, no quieren saber nada con el Señor y no tienen ninguna intención de someterse a su autoridad. Incluso muchos, si pudieran, acallarían de forma definitiva este mensaje. Muchos en la historia han intentado que no se hable más del Evangelio. Incluso hoy mucha gente intenta, si podría, censurar el Evangelio porque lo ven chocante. ¿Por qué lo ven chocante? Porque atenta con el señorío que cada uno tiene en su corazón. Con eso en mente, el mensaje de Mateo directo a la audiencia original es: ¿y qué van a hacer ustedes ante esta realidad? Porque como rey, como vamos a ver luego cuando él ya sea grande, Jesús va a demandar en su discurso obediencia fiel a su autoridad, dando incluso las normativas de todo aquel que quiera vivir bajo su reinado. Como rey, él va a decir cómo se vive en su reinado. Por lo que el llamado para la audiencia original y para todos por igual es: ¿qué hacer ante la novedad que Jesús es el Rey? ¿Viviremos todavía queriendo tener el control y la autoridad sobre nuestras propias vidas? ¿Seguiremos defendiendo nuestros derechos y nuestro deseo de querer seguir reinando sobre nuestra propia vida sabiendo que Él es el Rey? La siguiente reacción o respuesta a esta realidad es tratar la idea de que Jesús es el Rey soberano con indiferencia. Versículos 4 al 6. El pasaje prosigue con una decisión que toma el rey Herodes luego de escuchar a los magos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Se presentan en la historia ahora dos grupos nuevos de personas, que luego durante el desarrollo del libro Mateo los irá mencionando en varias ocasiones. Primero habla de los principales sacerdotes, que eran hombres pertenecientes a la tribu de Leví y generalmente descendientes de Aarón. Entre ellos siempre había uno, el más destacado, que era el sumo sacerdote. Usted conoce el nombre más famoso del sumo sacerdote al final del relato del Evangelio, que se trata de Caifás. Él era el sumo sacerdote en ese momento. Pero también había otros. Su función era la de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, pasaban por ser algunos de los líderes religiosos dentro de la nación, por lo que tenían influencia y eran muy respetados entre las personas. La gente tenía temor de ellos, porque sabían la autoridad que tenían. Incluso también podemos saber de que en la época cuando se escribe este libro, muchos de ellos negociaban ese puesto, hacían diferentes manejos, a veces dando hasta dinero, para ocupar esos puestos de autoridad. Y no de acuerdo a como la ley de Moisés decía. Por eso, como mencionaba este Aristóbulo, él no tenía que ser sumo sacerdote, y es básicamente por un tema, ¿no?, de palanca, como diríamos nosotros, ¿no?, apalancado por una autoridad. A los principales sacerdotes decía también que se les tenía temor, porque a ellos se les delegaba autoridad para, incluso si querían, mandar a arrestar y encarcelar personas que atentaran contra la paz pública, o incluso si se generaba un desorden en el templo. Por eso incluso tenían asignados soldados romanos a su disposición para tal fin, el cual ellos podían mandar a arrestar a alguien. Por eso la gente también tenía miedo de oponérsele o decir algo en contra de ellos de manera pública. Este grupo selecto de principales sacerdotes estaba conformado de judíos
provenían de diferentes partidos religiosos, como había en aquel entonces. Había varios partidos, lo que hoy llamaríamos medio partidos políticos. Allá no había eso, sino más bien partidos, entre comillas, religiosos, como por ejemplo los famosos fariseos o los saduceos, aunque había algunos más que la Biblia no menciona. Así que estos hombres conformaban lo que podríamos decir el status quo de aquel entonces. Ellos eran los que manejaban los hilos dentro de Judea. Junto con ellos también se menciona, dice este texto, a los escribas. Estos hombres pertenecían en buen número al partido de los fariseos y su rol era el de la enseñanza de las Escrituras y también de las tradiciones, a las cuales ponían a la misma altura que la Biblia. Eran, por así decirlo, los eruditos religiosos de aquel tiempo. No solo venían todos del grupo de los fariseos, sino también que habían algunos de los saduceos. La diferencia entre ambas clases de escribas era la manera generalmente como interpretaban las Escrituras. Generalmente los que provenían del ala farisea eran más conservadores, en cambio los que venían del área saducea eran más liberales. Por eso, por ejemplo, no creían en la resurrección ni en los ángeles. Pero también había diferencias en cómo algunos eran más rigurosos en cuanto a la ley, como vamos a ver más adelante en la historia. Ahora, habiendo dicho todo esto y estas diferentes aclaraciones, todos son llamados por igual. Tanto unos y otra clase de escribas, los principales sacerdotes, incluso el sumo sacerdote, son todos convocados por una reunión especial, muy importante por lo que había pasado. El rey le consulta acerca de lo que les piden los magos, el lugar donde estaría Jesús. Y la respuesta de los religiosos, de los líderes religiosos, fue clara. Ellos citan el pasaje de Miqueas capítulo 5, versículo 2, y le indicaron que el sitio exacto era Belén de Judea, porque así había estado profetizado. Usted sabe, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, Efrata es otro nombre con el que se conoce a Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo interesante es porque si comparamos esta porción de Miqueas capítulo 5 con el texto que tenemos en Mateo capítulo 2, al final se menciona acerca de este rey, también dice algo que no dice el texto de Miqueas, que es que apacentará a mi pueblo Israel. Así dice el texto de Mateo. Es llamativo, ¿no?, que esta frase final no aparece en el texto de Miqueas, es algo aquí agregada por Mateo. ¿Qué pasó que se agregó esta sección? Bueno, no sabemos si fue algo que concluían los principales sacerdotes y los escribas y se lo dicen así a Herodes, o que fue una propia acotación que trae Mateo. El punto es que queda claro en todo caso que el rey que nació en Belén no se trataba básicamente solo, o por así decirlo, de una figura decorativa o simbólica, o sea, alguien que decimos que es rey pero que no reina, sino que realmente al decir que éste va a apacentar a la nación de Israel, está hablando de que él tendría autoridad, como la de un pastor que no solo cuida y sustenta las ovejas, en este caso las ovejas de Israel, sino que también las dirige. O sea, es alguien que va a dirigir. Y para que alguien pueda dirigir, esa persona tiene autoridad. Y eso es lo que está aquí reafirmando el pasaje de Mateo. Así como él iba a ser entonces este clase de rey, él sería entonces ese heredero del trono que iba a reinar, pero como se debía reinar. Lo más llamativo, al mirar la sección, es notar cómo sigue la historia luego que ellos le dicen esto. El apóstol no vuelve a mencionar en este relato ni a los principales sacerdotes ni a los escribas, sino, como vamos a ver más adelante, se centra de nuevo en Herodes y los magos. No los vuelvo a mencionar. ¿Qué estamos leyendo entre líneas aquí? ¿Qué podemos determinar? Que estos líderes religiosos respondieron a la pregunta del rey y ya, nada más. No dice más nada. No se nos relatan de que cuando escucharon la noticia se entusiasmaron y dijeron, ¡uy, qué bueno! ¿Sabes que en Miqueas 5 no había entusiasmo, no había alegría? Tampoco se dice que se les generara indignación o turbación como la que tuvo Herodes. No se dice que se enojaron por esto. Más adelante, años después, sí, pero en este momento no. Por el momento, tal como refleja Mateo de manera indirecta, ¿cuál es la reacción de ellos? Indiferencia. Solamente los convocaron, les pidieron información, ellos le dan obviamente el conocimiento teológico que tenían
Y nada más. Siguieron con su camino. No se los vuelve a mencionar. No se dice que hayan viajado. Nada. Y esto es un nuevo asunto que es paradójico. Porque los magos, con la poca información que tenían, viajaron tantos kilómetros para ir a ver al Señor. Y estos, teniendo mucho más información, y no se dispusieron a viajar los 9 kilómetros para ver y comprobar si realmente la noticia era verdadera. Ven la paradoja. Uno viene de Oriente con poquita información y están reinteresados. Estos otros tenían un montón de información, están ahí nomás y no van a ver, no van a corroborar. Hermanos, pensemos esto. Cualquier hombre de la palabra, como podían ser estos escribas y estos principales sacerdotes, deberían tener una expectativa singular por la aparición del Mesías, porque justamente de él se trataba gran parte del Antiguo Testamento que ellos manejaban así. Todo el Antiguo Testamento era el relato de la expectativa de la aparición del Mesías que ellos conocían al detalle. Pero ellos se enteran de la noticia de que probablemente este Mesías nació, y por lo que vemos en el pasaje, y Mateo justamente es claro que no quiere que ellos se vean, porque justamente no se les mueve un pelo, no se ve ninguna reacción, ni de alegría, ni de indignación, ni de nada. Esta situación presenta entonces otro tipo de respuesta inadecuada a la realidad de que Jesús sea el Rey soberano, la indiferencia. Pero en este caso, no cualquier tipo de indiferencia, sino la peor de todas. Porque, a ver, se puede ser indiferente a lo que aquí la verdad de la Escritura, tal vez por ignorancia. Pero la más terrible de todas las indiferencias es cuando se tiene la información adecuada y así todo se responde sin que importe nada. Hubiera sido mejor no conocer nada acerca de Jesús que saber y así todo tratarlo con indiferencia. Y esta era también una lección importante para los oyentes de aquel tiempo como para nosotros. Es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos escuchado y aprendido? ¿Vamos a ser indiferentes como que no fuera tan importante cuando en realidad el Evangelio es la noticia más importante de toda nuestra vida? ¿Qué tanta importancia le daremos? Finalmente, de versículos 7 al 12, se nos presenta la tercera respuesta que se puede tener a la realidad de que Jesús es el Rey soberano. Es responderle con adoración. El texto continúa con la interacción. Como dije, fíjense que desaparecen del relato los principales sacerdotes y los escribas, y ahora vuelve la interacción entre Herodes y los magos, luego de recibir la información de los principales sacerdotes y escribas. Entonces Herodes, teniendo ahora esta información, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. El rey llama a los magos, pero no los llama delante de todos, sino de manera secreta, maquinando obviamente, como era su costumbre, ¿no? Intentando manejar los hilos para que nadie se entere. Y los indaga con diligencia, dice el texto, buscando más detalles acerca de datos que pudieran darle de esa estrella que los había guiado. Al parecer, Herodes, habiendo juzgado las intenciones pacíficas de los magos, y seguramente queriendo evitar un conflicto diplomático, no los quiso hacer nada porque venían de otro lugar. Podría haber quedado muy mal si los hubiera maltratado cuando no había ninguna evidencia al respecto. En esa charla secreta les indica que vayan hasta Belén y que puedan averiguar si era verdad la noticia del nacimiento entonces de este rey de los judíos. Y que si así era, ellos volvieran para indicarlo dónde estaba, porque supuestamente él dijo: yo también quiero adorarlo con ustedes. No es muy difícil darse cuenta de que esa no era la intención de Herodes. No, buscaba adorarle. Pero teniendo idea de su capacidad de persuasión, probablemente los magos, ingenuamente, le creyeron y así lo iban a hacer.
Dijeron, bueno, ok, sí, no hay problema, Herodes, vamos y después volvemos y te decimos. Estamos hablando de un hombre que era un mentiroso y un confabulador impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué acontece luego? Mateo lo indica a continuación. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Luego de recibir las indicaciones del rey, los magos se fueron a Belén. Sabían ya respecto del lugar, lo vamos a encontrar en la aldea de Belén, pero todavía no tenían detalle específico. Decir, bueno, vamos a Belén. ¿Cuántos pibitos nacieron en este último tiempo? Vamos a ver si encontramos. ¿Cómo hacemos para encontrar justo el lugar donde estuviera ese niño? Un niño que nació hace poquito. ¿Y cómo vamos a ver que justo ese niño que nació hace poquito es justamente el rey de los judíos? No tenían esa información todavía, pero vuelve a acontecer un milagro. ¿Qué aparece de vuelta? La estrella, que los había dirigido hasta Jerusalén, que aparentemente había desaparecido, pero que ahora reaparece ante su vista y extraordinariamente los dirige y los lleva hasta exactamente el lugar donde estaba Jesús. ¿Se imaginan eso? Estos hombres siguiendo el movimiento de esa luz y esa luz parándose sobre un lugar, identificando, ¿no? Como diciendo, acá está. Acá adentro hay un niño. Bueno, actualmente es normal, usted sabe, ¿no? Cuando a veces arman los pesebres, siempre ponen a los Reyes Magos, ¿no? A los tres ahí en el pesebre. Bueno, eso es incorrecto. Ya para cuando ellos llegan al lugar donde estaba Jesús, Jesús ya no estaba en el pesebre, sino en otro sitio que José y María habían conseguido para vivir junto al niño, viendo a ver cómo iban a seguir avanzando. ¿Usted cómo lo sabe eso? Bueno, usted ve acá que el texto afirma que los magos entraron no en el establo, sino en una casa. Evidentemente ya no estaba más. Incluso probablemente algunos afirman que ya ni siquiera, ya había pasado un tiempo, ya Jesús había sido circuncidado, incluso ya se había presentado en el templo, probablemente presentando 2 tórtolas nomás, y bueno, había pasado un tiempo ya de ese momento. Ahora bien, más allá de esos datos históricos, resulta hermoso, hermano, notar la reacción de los magos. Por un lado, primero por la aparición de la estrella que les indicó el lugar donde se encontraba el Mesías. ¿Se imaginan en esa perturbación? Decía, ¿dónde vamos a ir ahora? Sabemos dónde es el lugar, pero ahí de repente se le aparece la estrella que los guía. Y dice el texto aquí que se regocijaron con muy grande gozo. Es como una acumulación de palabras. Aquí Mateo quiere justamente hacer eso, ¿no? Acumular palabras para que podamos entender la alegría que fue para estos hombres volver a encontrarse con la estrella que los llevó hasta el lugar. ¿Por qué estaban contentos? ¿Estaban contentos por la estrella? No, estaban contentos porque la estrella les estaba indicando el lugar de ese rey que ellos querían conocer y adorar. Eso fue lo que realmente les generó el gozo. Saber que iban a encontrarse con ese rey que tanto anhelaban ver. ¿Qué hicieron luego? Cuando lo encontraron, bueno, el testimonio es que entraron en la casa y ahí vieron, estaba María con José y con Jesús, ahí en brazos de María porque era un bebé todavía. Y dice el texto, imagínense ese momento, ¿no? María, ¿no? Cuidando al bebé y a estos hombres, no sé cuántos serían, pero ahí entraron en la casa. ¿Y qué hicieron? Se postraron, se arrodillaron ante él. Y es claro aquí, y Mateo hace bastante énfasis, y postrándose, no dice los adoraron, lo adoraron, solo a Jesús, no a María, solo a él, porque él era el rey, él era el heredero, solamente a él. ¿Y qué hicieron luego? Bueno, en virtud del gozo y la admiración que tenían por este niño, entendieron justamente ¿qué cosa? ¿Qué es este niño? Es el mismísimo Mesías. Este es el rey. Este es el rey de los cuales hemos aprendido que iba a venir a este mundo.
Era el Mesías, el ungido, el rey de todo el universo. Y entonces dice que abrieron los tesoros que habían traído y le ofrecieron presentes adecuados para un rey. ¿Qué le trajeron? Oro, dice, incienso y mirra. Hay muchas opiniones también, hermanos, respecto a la simbología de estos elementos, como buscando la razón particular de cada regalo. Si usted lee, va a encontrar de todo, dice, que el oro significaba esto, que el incienso significaba esto otro, que esto habla de su divinidad y que esto habla de su encarnación. Bueno, considero que darle, en mi opinión, un significado especial a cada uno sería ir más de lo que está escrito, porque el texto no dice el oro representaba esto, la mirra representaba esto y que esto era amargo y significaba... No dice nada de eso. Y no creo que sea lo importante. ¿Qué es lo que sí se puede dilucidar? Que estos tesoros ofrecidos como regalos para Jesús eran los apropiados para entregarle al rey, porque era lo que normalmente se utilizaba en muchas ocasiones cuando alguien se presentaba delante de un rey. Le ofrecían oro, le ofrecían inciensos, perfumes especiales muy particulares, que eran los que se le entregaba para la ocasión cuando uno se presentaba delante de un rey. Por eso si usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, cuando personas se presentaban delante de un rey, ofrecían regalos similares a estos. ¿Cuál es el punto aquí o cuál es lo más importante de lo que aquí vemos? Que los magos adoran a Jesús, pero no de la manera que a ellos se le ocurre, sino como tiene que ser, de acuerdo a la persona que estaban. No le traen un regalito, un juguetito porque era un bebé o comida porque, bueno, era chiquito. No, le traen lo que le corresponde que a un rey se le traiga. Y esta es la tercera respuesta entonces que se puede brindar a Jesús siendo el rey soberano. En este caso, la respuesta adecuada. ¿Cuál es esa respuesta adecuada? Rendirle adoración. Porque Él es digno de recibirla. Pero no cualquier tipo de adoración. La que provenga de una convicción honesta y profunda de su autoridad como Señor de nuestra vida. Porque primeramente la adoración nace de un corazón que realmente reconoce a Jesús como Rey. Pero también la adoración que sea adecuada a la persona con la que se está tratando. No es solamente el corazón que lo hace, sino la manera. Porque muchos andan por ahí diciendo yo adoro a Dios a mi manera. No. Se adora a Dios como hay que adorarle. Como Él requiere que se le adore. Así lo entendieron justamente los magos. Y la paradoja vuelve a aparecer. Quienes debían rendirle honor por el conocimiento que tenían, por ser compatriotas de Él, como vemos en un caso lo rechazan, en otro caso lo ignoran. Pero inesperadamente en la historia son gentiles los que con menos entendimiento y sin ningún lazo racial vienen a ofrecer la adoración. Los magos, inesperadamente, son los únicos que en esta historia dieron la respuesta adecuada. Esto apunta a demostrar que este rey, si bien proviene de los judíos, no limita su reinado a un grupo racial, sino que reina en los corazones de todos los que van a venir a Él con humildad. Gracias. Sin importar el contexto en el que provengan, y esto lo vamos a ver en varias ocasiones. Él va a recibir la adoración de todos los que vengan en humildad ante Él, sin importar si son judíos, gentiles, mujeres, ancianos o niños. Todo el que venga de corazón va a poder adorarle y Él va a recibir esa adoración. El pasaje finaliza con Dios interviniendo en la situación para proteger hacia Jesús. Versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así como en el relato anterior, cuando un ángel se acuerda, le advierte a José respecto a la concepción milagrosa de María para proteger a ese niño. En este caso también por medio de una revelación en sueños, nuevamente se le advierte, se le informa a los magos que no volviesen a ver a Herodes, sino que regresaran a su tierra por otro camino.
aunque no se especifica, se comprende que la advertencia, la información trataba acerca del peligro que podía correr Jesús. ¿No? En la revelación le dice, no vuelvan allá, no vuelvan por ese camino, vayan por otro camino a su tierra, porque justamente si Herodes se entera del paradero, le va a hacer mal. Y bueno, estos hombres evidentemente ante la revelación entendieron y comprendieron, ¿no? Y como temían a Dios, no siguieron, no obedecieron y no cumplieron con lo que dijeron que van a hacer, porque ahora entendían acerca del engaño de Herodes y entonces se vuelven por otro lugar. Ese desenlace en la historia de estos hombres no volviendo va a ocasionar una terrible reacción del rey. Pero de eso vamos a hablar en el próximo sermón de la serie. Al terminar de revisar este relato y los conceptos observados, se me ocurren algunas enseñanzas importantes, las cuales el apóstol Mateo quería que su audiencia reflexionara y que también hoy lo podemos hacer nosotros. Lo primero es volver a repasar todas las reacciones vistas en este pasaje. La realidad es que aunque el testimonio de las Escrituras es claro en cuanto a que Jesús es el Rey soberano sobre todo el universo, no todos responden de forma adecuada. Terriblemente gran parte del mundo rechaza abiertamente a Cristo. Otra parte muy grande muestra una completa indiferencia. Le da lo mismo. Es interesante porque hace unos días nomás, probablemente muchos celebraron Navidad, pero esos mismos que celebraron Navidad no tienen espacio en sus corazones para que realmente se interesen en Jesús, en el Mesías, que es el origen de esta celebración. Pero también, y esto el texto nos lo muestra, y podemos pensarlo nosotros también, por la misericordia de Dios, siempre en cada generación hay un pueblo, personas de toda procedencia, los cuales en virtud de que han recibido la luz y la salvación, honran y adoran al Señor como se debe hacer. Ya no con ofrendas como las que presentaron los magos, sino que son vidas que se humillan ante su presencia, que se esfuerzan a diario por hacer su voluntad, que alaban su nombre y lo reconocen como Señor y que sirven a los demás con gozo y amor. Porque esas son las ofrendas que debemos traer hoy delante de Él. ¿Se acuerdan hace poquito que hablamos un poco de esto? En Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrendamos, demos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Está la manera? ¿Está la forma como hoy damos nuestras ofrendas, la adoramos? Esa clase de respuesta es la que Dios espera del pueblo al cual Él vino a salvar, el Señor Jesús. La audiencia original, al igual que nosotros, somos llamados a responder a su señorío de la manera adecuada, adorándole como es debido. La pregunta ¿es así en tu vida? ¿O será que en ocasiones, cuando el Señor te manda algo, lo rechazás? O quizás no lo rechazás, pero escuchás lo que Él te demanda y tu respuesta está siendo la indiferencia. Hermanos, que el año que arranca te encuentre postrándote ante el Señor cada día y adorándole por medio de una vida de obediencia y de amor a Él. Que sea así, hermano. Pero hay algo más de lo que quiero también hablar antes de terminar. Algo que quiero hacer ver a algunos que hoy me escuchan. Quizá todo este tiempo en tu vida, cuando oís que Jesús te llama a abandonar tu pecado y a rendirte a sus pies, tu respuesta ha sido un rechazo completo. No querés saber nada con humillarte y reconocerlo como Señor sobre tu alma. Decir, no, yo voy a hacer mi vida lo que yo quiera. Ni un pastor, ni una iglesia, ni la Biblia, nadie me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Déjame decirte que Herodes no terminó bien. Y así como él, en la historia, y hoy muchos que le rechazaron, y que incluso muchos que se han ido de este mundo, están sufriendo la pena más grande
debido a que se creían libres para hacer lo que querían, pero no entendieron que esa rebeldía los llevó a la condenación eterna. No te opongas a su autoridad. No lo rechaces. Pero hay otros también que hoy me escuchan, que muestran otro tipo de actitud. Si bien no evidencian un desprecio abierto por el Evangelio y hasta medianamente lo entienden, están hoy en este lugar sin que de verdad este Evangelio que tal vez entiendo haya obrado de verdad en su vida. Porque déjame decirte que cuando el Evangelio realmente llega a tu corazón, tu vida cambia. Tu vida realmente cambia. ¿Saben quién es Jesús? No tienen problema con decir, no, yo sé que Jesús es el Rey, pero no tienen una relación real con Él. Todavía siguen abrazados a sus pecados. Y aunque aspiran un día a abandonarlos, siguen indiferentes a la realidad de que si no se arrepienten no hay esperanza para sus vidas. Déjame decirte que esa indiferencia tampoco te va a llevar a nada bueno. Deja de justificarte, deja de dar vueltas. Como vos lo sabés bien, no se trata solo de asistir a una iglesia. No se trata nomás de decir yo creo en Jesús. Se trata simplemente de si has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Se trata de si estás en Cristo o si no estás en Cristo. Y eso es algo que no podés lograr por vos mismo. A estas dos clases de personas, a las que todavía hasta hoy rechazan el mensaje o son indiferentes, quiero transmitirles el mismo concepto. Solo Dios puede salvarte y lo hace por medio de Cristo. Por eso envió a su Hijo al mundo para morir por el pecado. Por eso resucitó, ya que la muerte no lo pudo retener, y por eso hoy te ofrece el perdón de todos tus pecados y la vida eterna, si hoy mismo venís a Él con fe y arrepentido de tus pecados. Si reconoces tu bancarrota espiritual, Él va a cambiar tu vida. Mi consejo, mi ánimo es que no empieces el 2024 como terminaste el 2023. Vení hoy a Jesús, no lo pospongas.